se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Acaba de ser presente que vencería el 22 de julio. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica a la comisión que debe remitir el proyecto que crea el Ministerio del Ramo a la Comisión de Pesca una vez que éste le despache. Oficio del subsecretario de Hacienda, a través del cual se refiere a la solicitud de constituir una mesa de trabajo con la Corporación Nacional Forestal para abordar la situación forestal que les afecta y analizar el presupuesto 2021. Oficio del Ministerio de Agricultura, por el cual informa sobre la situación de los agricultores afectados por el revalúo de los bienes raíces agrícolas. Oficio del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, mediante el cual hace referencia a los actos administrativos que aprobaron planes de manejo de corta de bosques para recuperar terrenos con fines agrícolas. Oficio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por el cual informa sobre la factibilidad de acelerar los procesos bancarios de las pequeñas y medianas empresas del rubro agrícola. Oficio del Ministerio de Agricultura, por el cual informa sobre la situación que afectaría a vecinos del sector campesino de la comuna de Chaitén en la región de los lagos. Oficio del Intendente de la región de los lagos, mediante el cual informa las medidas que se han adoptado a fin de apoyar a las familias afectadas por el hecho natural ocurrido en la provincia de Palena. Oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por el medio del cual informa sobre el número de inspectores del SAC y la condición pública o privada de sus indagaciones. Copia de carta informativa del presidente del Consorcio Agrícola del Sur y demás gremios, por la cual remite misiva enviada al subsecretario de Hacienda por la brusca alza de los avalúos fiscales de los predios agrícolas. Informe realizado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre experiencia extranjera relacionada con el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural en Brasil, España, Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia. Copia de carta del director del Servicio Agrícola y Ganadero sobre solicitud efectuada por las diputadas Nullado, Sepúlveda y Álvarez al SAC y al Ministerio de Agricultura en relación con la posibilidad de suspender por 90 días la consulta pública del proyecto de resolución que establece normas por la importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado. Y finalmente, correos del coordinador y vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal y presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, don Gino Babestrelo, mediante el cual adjunta carta de reclamo por expresiones y solicita a la comisión dar lectura a su misiva. No hay más documentos, señor presidente. Le pido, señor abogado, que dé lectura a la cuenta de don Gino Babestrelo y le pido que la lea, por favor. Está bien, presidente. Este es de nuestra consideración, honorable diputado. En sesión de fecha 23 de junio de 2020, participé con su venia por espacio de 15 minutos en la discusión del proyecto de ley que discute la creación del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural por esa comisión. Para mi sorpresa, luego de exponer vía internet, el diputado Barros intervino para atacar infundadamente mi exposición, reprochándole a la misma, abre comillas, no con las descalificaciones propias del diputado Hugo Gutiérrez, que a don Gino le gusta tanto retuitear, para luego agregar, y no se construye a base de descalificaciones al odio, porque pareciera ser que don Gino lo único que daría es comprarse un pasaje e irse del país, así no se construye Chile, cierre comillas, según consta en video de esa sesión. En mi opinión, el diputado Barros ha puesto a esa comisión y a la Cámara de Diputados en una situación incómoda, ya que se supone que los señores diputados citan a los invitados para hacerse de una multiplicidad de puntos de vista a que dan lugar los proyectos que se discuten y que las mismas no son invitaciones para ataques recíprocos entre diputados e invitados, como lo ha decidido el diputado Barros. Por otro lado, y más grave aún, es que el diputado Barros, justificándose en su encono con el diputado Gutiérrez, ha descalificado mi exposición atacándolo como carente de argumentos y antecedentes válidos, lo que resulta una tergiversación de todo malintencionada de la verdad, ya que si de algo presume mi exposición fue dotarla de datos duros y irrefutables, según se puede comprobar en texto de mi exposición, a los que he agregado las numerosas fuentes que lo originan, muchas de ellas generadas por instituciones del Estado de Chile, universidades, INTA, Ministerio de Defensa, Biblioteca del Congreso, Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, World Economic Forum, FAO, etc. Me parece que no se debería permitir el tipo de agresiones que se ha permitido el diputado Barros en contra de mi persona en una instancia como el Congreso. Abre comillas. Pareciera ser que don Gino lo único que daría es comprarse un pasaje e irse del país. Así no se construye Chile, trayéndonos a la memoria los momentos más traumáticos de la historia de nuestro país.
cuando la dictadura de Pinochet perseguía a sus opositores, los exiliaba simplemente porque no aceptaba que alguien pudiera tener una convicción que contradijera la suya. Por su intermedio, solicito que el secretario de lectura del anterior, en la próxima apertura de la sesión, en mi derecho a réplica, que pienso que está garantizado en el reglamento del funcionamiento de las comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, o en su buen criterio al frente de la presente comisión, y haga llegar este material a los señores diputados de la comisión y envíe copia de la misma a la Comisión de Ética de la Cámara para que quede como parte del material de la historia y discusión de la misma. Les agradeceré hacer acuso y recibo de la misma y devolverme copia timbrada, y sin más, les saluda cordialmente usted, Gino Babestrelo, coordinador y vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal y presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral. Esa es la carta, presidente. Muy bien, señor abogado. Diputado Barros, tiene la palabra. ¿Ahí sí o no? ¿Me oye? Sí, muy bien, diputado Ramón Barros. Muchas gracias. No, en primer lugar, agradecer la carta de don Gino. Quiero que, por mi iniciativa, esta carta sea remitida a la Comisión de Ética como una decisión que yo quiero solicitar a la Comisión. Solamente recalcar que oí con mucha atención las exposiciones de todos los invitados durante la sesión pasada. Hice hincapié especial durante mi intervención el agradecimiento a dos damas que expusieron de manera brillante. No obstante, quizá yo no estoy de acuerdo con la posición de ellas en muchos de sus aspectos, pero consideré que su exposición apegada a una normativa en el sentido de hacer un aporte a la comisión, dándonos ideas, haciéndonos reflexionar, me pareció que eran y habían sido aportes tremendamente positivos a la comisión. Y don Gino, en cambio, a diferencia, y fue lo que yo refuté, en vez de hacer un aporte, aportar ideas, invitarnos a reflexionar, lo que hizo fue limitarse a repetir las consignas que oímos siempre, descalificatorias sobre el ministro, descalificatorias sobre cualquier cosa, y la carta ahora incluso hace alusión al gobierno de Pinochet, o sea, no entiendo a dónde va, que fue un poco la tónica en la cual él se expresó durante la exposición. Entonces, yo a lo que voy es que encantados recibimos a muchos invitados, siempre y cuando esos invitados se atengan al tema para el cual han sido invitados para poder hacer un aporte a la discusión de un proyecto y no considerar la invitación de una comisión a repetir las consignas de siempre, que ya todos los conocemos. Así que si realmente él se sintió complicado con lo que yo dije, mire, uno puede pedir disculpas, no hay problema. Lo que sí, yo nunca voy a dejar de decir lo que pienso, así como alabé a las damas que expusieron y nos aportaron a la discusión del proyecto, probablemente contradije de manera fuerte el discurso apegado más bien a una doctrina panfletaria que no dice relación con el proyecto. De lo que se trata acá es de poder conversar, oír personas, intentar llegar a acuerdos, pero si tenemos personas que antes de siquiera ver el proyecto descalifican a los ministros, descalifican todo lo que se ha hecho en Chile, motivó probablemente una respuesta bastante fuerte de mi parte. Yo lo lamento y le pido por lo pronto, presidente, que la carta sea enviada junto con los audios que seguramente tiene a la Comisión de Ética por iniciativa mía propia, en que además espero la comisión acceda, para efectos de esclarecer cualquier hecho de esta naturaleza. Eso es lo más, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Ramón Barros. Así será. Y ofrezco la palabra sobre otras materias, señores parlamentarios, para entrar a la orden del día. La señora Álvarez, presidente. Diputada Jenny Álvarez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos, al ministro, al exministro, DAP, director de INDAP, exministro tanto tiempo que no lo veíamos, colegas y secretario. Solo tengo primero yo me quiero sumar
lo primero que quiero decir es que cuando tenemos invitados aquí, yo creo que tenemos que tener el máximo respeto por todos los invitados y no hacer, creo yo, ningún tipo de comentario que dan pie a que sean tomadas como falta de respeto por un lado, y por el otro lado se dan estas discusiones que no aportan mucho a las grandes problemáticas que tenemos en este minuto. Lo digo con todo el cariño al colega Ramón Barros, porque la verdad es que cuando se trata de un invitado de cualquier forma que no sea agradable, la verdad es que todos nos incomodamos, y yo creo que no es la forma. Y lo otro, presidente, que le quería consultar es, hay dos expositores que no pudieron hablar la semana pasada, por problemas de conexión una y porque a la otra no se le dio la palabra, Carola Barría y Angélica, se me olvidó el nombre, no lo tengo aquí. Le solicité, presidente, enviamos las cartas correspondientes a la secretaria, a usted, para que puedan hoy día, para que puedan exponer hoy día, porque quedaron pendientes. La secretaria nos dice que usted nunca dio la autorización para que eso pasara, entonces me gustaría saber por qué no, si hoy día tenemos tenemos invitado a un invitado, o dos invitados hoy día, y pudimos haber tenido tiempo. No me contestó el teléfono, no me contestó el mensaje, entonces me quedo con una sensación de que no quiere escucharla, porque la verdad es que se quedaron por problemas técnicos fuera, ¿no? Entonces para mí son importantes, ellas han solicitado estar dando su opinión en este proyecto, como mujeres de la pesca artesanal, además que son siempre tan poco consideradas. Entonces me quedo con un gustito bien amargo, presidente, que no estén hoy día exponiendo, tenían una exposición corta ambas, y me quedo a la espera para ver si la podemos recibir. Gracias, diputada Genial. Señorita secretaria, yo nunca he puesto obstáculo para que nadie intervenga, no sé si hubo algún problema técnico ahí, si pudieran exponer hoy día. La semana, perdón, presidente, en la última sesión hubieron problemas técnicos, ellas no se pudieron conectar, y en esta sesión no las invitamos porque usted dijo que los de pesca iban a exponer en pesca. Pero bueno, esa fue la explicación. Bueno, a ver, la semana pasada... Insistimos, presidente, insistimos harto con la secretaria y mi asesora legislativa para que puedan estar hoy día, y la verdad es que no tuvimos ni una respuesta. Bueno, si pueden, diputada Álvarez, si pueden estar hoy día no hay inconveniente. La semana pasada hubo algún problema técnico para ingresar, yo di la palabra y no se pudieron conectar, pero no habría inconveniente en que pudiera intervenir hoy día. Otro punto es de que efectivamente se ha pedido que este proyecto de ley pase a la Comisión de Pesca después que sea despachado de Agricultura. Por lo tanto, vamos a tener otra sesión la próxima semana donde vamos a escuchar también a invitados de la pesca de la región del Biobío, invitados por el diputado José Pérez Arriagada. No hay ningún inconveniente que también puedan intervenir ellas ahora o la próxima sesión. Pero yo pediría limitar ya las intervenciones de la pesca, por cuanto este proyecto va a pasar a la Comisión de Pesca y por tanto ahí también se van a poder exponer latamente sobre la materia. Diputada Álvarez. Presidente, le agradezco, me parece bien porque que no vamos a seguir sumando gente porque se van a pesca, pero ella está pendiente y para mí es importante que el ministro Antonio Walker pueda, ¿cierto?, escucharla a ellas, porque la realidad de la pesca, en pesca se conoce más que en agricultura, por lo tanto para mí es importante que ellas puedan hablar aquí. Y yo creo que la próxima semana mejor, porque hasta ahora tratar de contactarlas nos va a complicar más, y capaz que no puedan hablar. Así que lo preparamos para la próxima, para que puedan estar presentes, presidente. Gracias. Me parece. Muy bien. Entrando en la orden del día, la sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley originado en mensaje,
que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, boletín 13.218-06. Asisten a esta sesión el exministro de Agricultura, don Carlos Furche, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, don Carlos, exministro. El presidente de la ANFI Nacional, don Fernando Moraga, a quien también le damos la bienvenida, que había estado invitado en una ocasión, vino pero no se pudo conectar por un problema técnico, y el presidente de ASOEX, don Ronald Baum, a quien también damos la bienvenida. Entonces yo voy a ofrecer la palabra al exministro de Agricultura, don Carlos Furche. Tiene la palabra, señor Carlos Furche, y también, por cierto, damos la bienvenida, como siempre, al ministro de Agricultura, don Antonio Walker, y a sus asesores que también están presentes en forma telemática. Don Carlos Furche tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo cordial, desde luego, a todos los señores y señoras diputadas y diputados, con varios de los cuales tuve la oportunidad de trabajar en el pasado en distintos momentos. También un saludo cordial al ministro de Agricultura, Antonio Walker, y a la directora de ODEPA, María Emilia Undurraga, a Ronald Baum y a don Fernando, presidente de la ANFI. Y brevemente, presidente, yo quisiera, antes de entrar en el debate o en la opinión respecto a los aspectos específicos que considera el proyecto, referirme en un par de minutos a algo que me parece a mí que es como el telón de fondo de este debate que sería importante tener presente, que es básicamente el tener una mirada, ojalá anticipatoria, respecto de cuáles son los desafíos principales que va a enfrentar el sector agropecuario, forestal, también el pesquero, para las próximas décadas. Y digo esto porque los ajustes institucionales, en este caso al Ministerio de Agricultura, son siempre trabajosos, son lentos. No es a cada momento que se hace una modificación de la institucionalidad de un ministerio. Y por tanto, probablemente lo que se decida en las próximas semanas y meses va a acompañar al Ministerio de Agricultura como diseño institucional por un periodo relativamente largo. Y por eso es que creo interesante tener presente cuáles son los desafíos más importantes que seguramente el sector va a enfrentar en los próximos años. Y lo primero que habría que decir es que efectivamente la agricultura en el mundo y también en Chile están en un proceso bastante acelerado de transformación que venía antes de la crisis sanitaria, que la crisis sanitaria en varios aspectos probablemente lo acentuará, y yo aprovecho a expresar mi opinión personal en el sentido que tengo la convicción de que la crisis sanitaria no será un paréntesis, de que efectivamente habrá un conjunto de aspectos en el ordenamiento de nuestras vidas, pero en el ordenamiento de la economía y particularmente en el ordenamiento de la agricultura, que serán más permanentes, que nos acompañarán por un periodo prolongado de tiempo. ¿Cuáles son los factores principales que están detrás de esta dinámica de transformación del sector agropecuario? Creo que son básicamente tres. En primer lugar, la constatación de que continuará siendo muy importante aumentar la producción de alimentos, en particular de aquellos alimentos que nuestro país tiene capacidad potencial y real de producir, tanto para los mercados externos como para los mercados internos. Las cifras son conocidas. De aquí a mitad de este siglo será necesario producir entre 50 y 70% más de casi todo. Y cuando digo casi todo, incluyo, desde luego, granos, leguminosas, hortalizas, frutas, etc. Entonces, ese es un primer dato. El dato que sigue es que todo esto deberá realizarse en una situación enormemente más restrictiva como consecuencia del cambio climático. Antes de comenzar esta reunión, el ministro comentaba el hecho de que ha llovido y ha nevado en la cordillera y que en consecuencia se puede mirar con un cierto mayor optimismo la temporada que viene y probablemente más de una temporada. Sin embargo, creo que en una mirada más larga los datos existen, no cabe ninguna duda de que estamos sufriendo ya los efectos del cambio climático
y las manifestaciones más importantes de ese cambio climático están dadas, por un lado, por la irregularidad de las precipitaciones, por el hecho de que la cota de altitud a la cual tenemos precipitación sólida, nieve, es más alta, sin perjuicio que este año pueda ser más baja, pero la tendencia es clara, y en consecuencia el dato fundamental es que tendremos que hacer una agricultura con menor disponibilidad de agua. Esto desde luego también tiene otros aspectos positivos, que se dedican a agricultura intensiva, a la fruticultura en particular, dan cuenta de cómo se ha ido expandiendo hacia el sur la frontera de la agricultura intensiva, particularmente de la fruticultura. Sin embargo, el dato grueso, fundamental, es que tenemos una situación de cambio climático cuyos efectos probablemente van a ser cada vez más severos en las décadas que vienen. Y luego hay un tercer factor de transformación de la agricultura que creo que también es necesario tomar en cuenta, que es esta suerte de nueva revolución tecnológica en marcha. Así como en la década de los 60, 70 y comienzos de los 80, el eje estuvo dado por la revolución verde, hoy día tenemos una transformación productiva basada en una revolución tecnológica en las cuales la ingeniería genética, la inteligencia artificial, el uso de Big Data, etcétera, transforman decisivamente la manera en cómo se hace agricultura en el mundo. Y en consecuencia de eso también es un dato para la agricultura chilena. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que el sector agrícola deberá seguir siendo un sector productivo, eficiente, capaz de responder a la demanda nacional y a la demanda internacional, con el dato fundamental de que tendrá que hacerlo con menos recursos hídricos, con menos recursos de suelo, con mayores restricciones y en consecuencia con la necesidad de incorporar muy decisivamente tecnología, eficiencia en el manejo de los recursos, eficiencia en la institucionalidad de respaldo al sector agrícola, etc. Dicho esto, creo que si uno mira los efectos ahora, por un minuto, de lo que está ocurriendo en estos meses con la crisis sanitaria, uno puede concluir, me parece rápidamente, de que varias de estas tendencias se van a profundizar y además se le agregarán otras. Creo que la más importante que se agregará en el tiempo que viene es que habrá que ocuparse nuevamente de manera muy central de la pobreza rural. Las manifestaciones a lo largo de todo Chile están, de cómo el desempleo trae aparejado el aumento de la pobreza urbana y rural. Ya teníamos antes un fuerte gap, una fuerte diferencia entre la pobreza rural y la urbana. La pobreza rural es prácticamente el doble de la pobreza urbana y es francamente bastante posible que esas tendencias aumenten en términos absolutos y también relativos. Todo esto para señalar de que, en mi opinión, el proyecto que ha presentado el Ejecutivo es un proyecto que básicamente va al encuentro de parte de esos desafíos principales. En mi opinión faltan algunos, pero sin embargo quiero ser constructivo y positivo y me parece en primer lugar que el apuntar a consolidar bajo una institución ministerial todo el tema de alimentos, me parece que es una decisión que desde el punto de vista conceptual no admite reparos. Creo que el reunir en el mismo ministerio la agricultura, la pesca, la acuicultura, en cuanto a factores esenciales de la alimentación, conceptualmente no tiene, me parece, no hay nada que reprochar. Es lo que están haciendo varios países. Yo he tenido la suerte en estos meses de trabajar a través de la FAO con distintos países de América Latina y en varios de ellos esta tendencia de reunir en un solo ministerio todo aquello que se refiere a la alimentación es bastante marcada. Ahora, me parece que en el caso nuestro, en el caso de Chile, las complicaciones pueden estar más bien por el lado operacional. Y en esto creo que hay dos o tres cosas sobre las cuales me permito sugerir prestar atención. Escucha. En primer lugar, al transferir la Subsecretaría de Pesca como subsecretaría
a la Subsecretaría de Agricultura con toda su institucionalidad, me parece que hay un par de aspectos que es necesario considerar. En primer lugar, personalmente yo le asigno gran importancia a que se inicie formalmente la operación del Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca y la Acuicultura, de la pesca artesanal y la acuicultura, el INDESPA, que es ley de la República. Y lo digo porque de no ocurrir eso, lo que normalmente sucederá es que aumentará una enorme presión sobre el INDAP, porque aquellos pescadores que ahora pasarán a estar bajo la dependencia para sus necesidades de apoyo a su desarrollo del Ministerio de Agricultura, si no tienen una institucionalidad de fomento a la cual recurrir, naturalmente van a recurrir al existente, que es el INDAP. Y me permito señalar que, en mi opinión, este INDAP que conocemos, y que seguramente será el INDAP que en los próximos años continuará, no está en condiciones de recibir la demanda de varios miles de pescadores que tienen una demanda distinta, que tienen una demanda muy activa y que tienen, me parece a mí, un déficit de atendimiento de muy larga data. Entonces me permito llamar la atención sobre ese punto y tener especial preocupación sobre ese punto, de que la institucionalidad que reciba el Ministerio de Agricultura incluya la operación ya del INDESPA. Algo similar creo que se puede señalar respecto al SESNAPESCA, que es la institución que vela por la sanidad, particularmente en el sector acuícola. La verdad, son conocidos los episodios que han habido en los últimos años con problemas respecto a la sanidad en la acuicultura. Creo que sería también importante mirar, analizar si la institucionalidad que recibirá el Ministerio de Agricultura en lo que se refiere a sanidad del sector acuícola es lo suficientemente fuerte como para garantizar que no recargará el trabajo del servicio agrícola y ganadero. Esas son mis dos consideraciones principales respecto a la transferencia de la Subsecretaría de Pesca. Yo quiero decir que en diversas oportunidades, incluso en el gobierno anterior, hubo algún debate respecto a la conveniencia o no de transferir la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Agricultura. Nunca se terminó de saldar completamente. Sin embargo, es algo que está como subyaciendo en todos los debates institucionales de hace muchos años, y creo que efectivamente es un buen momento para incorporar a la institucionalidad del Ministerio aquello que depende de pesca, pero me permito señalar estas dos consideraciones: tener particular atención en la institucionalidad que se transfiere de manera de no afectar la ya existente en el Ministerio de Agricultura, particularmente el trabajo del INDAP y del SAG. Vuelvo a aquello del escenario que vamos a enfrentar. Yo señalé cambio climático y adaptación al cambio climático como un desafío fundamental. ¿Cuáles son las herramientas principales en nuestro país para adaptarse al cambio climático? Son fundamentalmente dos: recursos hídricos e innovación tecnológica. Y yo me permito también sugerir de que en el debate de la institucionalidad del Ministerio, el tema de los recursos hídricos sea visto de manera asociada a la modernización del Ministerio. O en este proyecto de ley, o en el proyecto de ley que seguramente el próximo año llevará a esta comisión y a la Cámara y al Congreso a discutir la renovación de la ley 18.450 de fomento al riego. ¿Por qué digo esto? Porque para el sector agrícola, el contar con una Comisión Nacional de Riego, con un nivel de institucionalidad permanente, no solo para, como está hoy día, para administrar los recursos de una ley, que son cuantiosos, pero que sin embargo desde el punto de vista institucional no le da la fortaleza ni la permanencia necesaria. Creo que o incorporarlo aquí a lo mejor es muy tarde, pero tenerlo presente de todas maneras en el debate respecto a la renovación de la ley 18.450. Me parece que el sector agrícola requiere de una institucionalidad más potente en lo que se refiere a manejo de recursos hídricos, particularmente de riego. Y luego,
comento brevemente la otra parte, y el otro eje de adaptación al cambio climático es innovación tecnológica, y ahí todo lo que pueda incluirse como fortalecimiento de la institucionalidad existente, INEA, INDAC, servicios de transferencia tecnológica, asumiendo que en el tiempo que viene habrá que modernizar, utilizar plataformas digitales, renovar la base tecnológica con la cual se hace el proceso de transferencia, me parece que también es importante. Respecto a la otra parte fundamental de este proyecto de ley, que es entregarle al Ministerio la tutela sobre el desarrollo rural, yo creo que aquí hay efectivamente otra vez un debate que va no solamente al encuentro de los aspectos conceptuales. Conceptualmente es evidente que el desarrollo rural es una tarea pendiente en nuestro país, que los datos con los cuales se trabaja son datos poco realistas. Si uno mira los datos del INE, el 13% de la población de Chile es rural. Si uno mira la realidad económica, social y cultural del país, como lo vino hace mucho en un documento de ADEPA, el 30% de la población de nuestro país es rural o vive de lo que la ruralidad produce. En consecuencia, es un tema. Y el rezago del mundo rural respecto al mundo urbano es también uno de los temas que está pendiente en el desarrollo de Chile. Entonces, otra vez, el tema no es conceptual, el tema es operativo, porque finalmente, para el desarrollo rural, aquellos que tienen una mayor implicancia e influencia son otros ministerios. No es el Ministerio de Agricultura, es el Ministerio de Obras Públicas, es el Ministerio de Vivienda, es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Educación, es la Corfo, es el Ministerio de Desarrollo Social, etc. Y en consecuencia, otra vez aquí, me permito sugerir que aquello que se establece acá de coordinación tenga un rango de formalización más alto, que efectivamente se incorpore en la ley la constitución de un Consejo Interministerial de Desarrollo Rural con atribuciones, con facultades para aprobar programas y presupuestos. Y quiero señalar un ejemplo. En nuestra institucionalidad funciona, entre otras, el Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, que preside el Ministro de Agricultura y que tiene como vicepresidente al Ministro de Obras Públicas. Yo creo que esa es una experiencia bien notable. No sé si los señores diputados lo conocen, las señoras diputadas lo conocen, pero para que el Ministerio de Obras Públicas pueda iniciar el proceso que le lleve a la construcción de una obra de acumulación de agua, embalses grandes, medianos, pequeños, requiere la autorización de la Comisión Nacional de Riegos de su Comité de Ministros. Uno podría perfectamente imaginar algo análogo respecto al desarrollo rural, porque si es una coordinación que no tiene capacidad ni facultades de condicionar de alguna manera el tipo de programas que se ejecutan, probablemente quedará en una buena intención, pero tendrá pocas posibilidades de ser efectivo. Y al mismo tiempo me parece que también es una sugerencia la posibilidad de incorporar instancias más formales de coordinación, de articulación para el desarrollo rural con los gobiernos regionales y con los municipios, porque al final es en el territorio donde toda esta acción que lleve a mejorar las condiciones de vida del mundo rural se tiene que articular. Concluyo mi presentación, señor presidente, señalando lo que dije al comienzo. Creo que es un proyecto sobre el cual se puede opinar respecto de lo que le falta, pero no cabe duda que aquello que tiene es perfectamente pertinente para avanzar en la modernización de la institucionalidad que rige nuestro sistema agroalimentario. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Carlos Furche, por su intervención. A continuación, le ofrezco la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de INDAP, don Fernando Moraga. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Decirle que, bueno,
los parlamentarios y las parlamentarias desearles al ministro, al exministro Fuchs, al señor Ban, ustedes y su familia se encuentren bien. Por su intermedio, presidente, saludar a su padre, un gran colaborador y gran amigo de esta asociación de funcionarios. Quiero partir señalando que quiero dejar constancia de dos hechos que me llaman la atención en el proyecto del nuevo ministerio que tienen que ver desde el punto de vista jurídico. Primero, señor presidente, le envié un correo a la comisión en general, porque uno es funcionario público, uno valora su institucionalidad, valora lo que es y le tiene que generar respeto y colaboración con las autoridades del gobierno, cualquiera que sea el color político. Somos funcionarios públicos y por lo tanto quiero hacerle presente que me preocupa la redacción del artículo 4 del proyecto del Ministerio de Agricultura en el sentido de las facultades del señor Ministro de Agricultura para resolver los conflictos de competencia, ya que en ese aspecto tenemos una constitución política que en sus artículos 6 y 7 nos hablan de la legalidad y de la juridicidad de los actos públicos. Le solicitaría respetuosamente, como expliqué en la minuta que adjunté, que se hiciera un estudio sobre competencia, dado que la idea de legislar y dado que un posible nuevo Ministerio de Agricultura no puede estar, no es verdad, a mi juicio, señor presidente, expuesto a un posible vicio de constitucionalidad. Eso con mucho respeto por los colegas que hicieron el proyecto, con muchas ganas de colaborar, pero también con la franqueza que me caracteriza como funcionario y como presidente de la Asociación de Funcionarios de INDAP. Segundo, tiene que ver con el tema jurídico, que el proyecto, no es verdad, modifica la ley orgánica de INDAP, la 18.910, modificada por la ley 19.213, en el sentido de que en el artículo 5 de nuestra ley orgánica, el presupuesto institucional lo elabora el jefe de servicio y lo somete a aprobación del señor ministro de Agricultura. En el nuevo proyecto, presidente, el ministro participa en la elaboración del presupuesto. Y esto es un cambio no menor, porque la institucionalidad nueva es bastante poderosa para el ministerio, y bastante sólida, y pudiéramos tener algún conflicto de competencia, no tan solo en la elaboración de los presupuestos, sino en la aplicación de los mismos. Dejo constancia de estos dos hechos jurídicos para el análisis, ¿no es verdad?, de la comisión. Quiero entrar ahora a felicitar al señor ministro de Agricultura y saludarnos, ¿verdad?, por supuesto, a don Carlos Fuchs y a todos los ministros de Agricultura que he conocido en mi trayectoria, que han tenido la intención de modificar la institucionalidad del ministerio y en algunos casos un poquito más audaces de los servicios del agro. Esta necesidad, señor presidente, radica en que el ministerio, además de tener una institucionalidad muy antigua, los servicios del agro también tenemos leyes orgánicas que datan de una época que ya pasó, que con lo que vivimos ahora con la pandemia viviremos en un mundo distinto, y por lo tanto el sentido es colaborar en una ley, ¿no es verdad?, que se envía el 22 de enero del 2020 y que Chile y el mundo es otro actualmente, y va a ser otro. Yo recojo y hago mía las palabras del exministro Fuchs: en la ruralidad la pobreza va a aumentar, y no porque nadie sea malo, por una realidad. El tema del reavalúo fiscal de los predios agrícolas es de un impacto tremendo en la atención de nuestros usuarios, de los usuarios de INDAP. Son hechos, presidente, que están sucediendo día a día y que la Comisión de Agricultura siempre, todos los parlamentarios han estado preocupados de los pequeños productores agrícolas y de los campesinos, pero que sin resolver los conflictos que tiene la ley orgánica de INDAP no van a poder ser útiles, sobre todo en el futuro que se aproxima. Me expreso. El artículo 13 de la ley orgánica de INDAP es muy
Este artículo, presidente, fue creado en el año 1990. En febrero del año 90 se modifica la ley de INDAP y se establece el concepto de pequeño productor agrícola. El año 92, en una negociación bastante filosófica, se agrega el concepto de campesino. ¿Cuál es el problema, presidente y honorables parlamentarios? De que INDAP tiene una limitación legal muy estricta. El pequeño productor agrícola no puede tener más de 2 hectáreas de riego básico, pero no puede tener un activo superior a las 3.500 unidades de fomento. ¿Qué ocurre, presidente? Además, sus ingresos deben provenir fundamentalmente de la actividad agrícola. Por lo tanto, con los nuevos reavalúos fiscales, INDAP debería egresar a miles de pequeños productores agrícolas. Todo el sector, prácticamente, de la reforma agraria estaría fuera del ámbito de acción de INDAP. Y aún más, presidente, con la palabra campesino, también nos exige la ley que la persona trabaje y vive en el campo, pero que sus ingresos, además, provengan fundamentalmente de la actividad agrícola. Y todos sabemos, presidente, que en el campo los adultos mayores reciben una pensión básica solidaria que es el sustento de su comida y desarrollan una actividad agrícola. Sabemos, ¿no es verdad?, que el trabajador agrícola también tiene, cuando llega a su casa, una actividad agrícola, tiene un caballo, no se da solo la agrícola y no se dejan de percibir otros ingresos. Si no cambiamos el artículo 13 de la Ley Orgánica de INDAP, presidente, y hacemos historia, y la hace usted como presidente, y la hace la Comisión de Agricultura actual, que no tiene ningún costo fiscal, y revisamos, no vamos a poder hacer desarrollo rural a través de INDAP. Se tendría que crear una nueva institucionalidad, todas las posibilidades que existen, pero a través de INDAP tenemos esta ley que está obsoleta. Así como algunos de nosotros ya vamos a jubilar, la ley orgánica de INDAP debe someterse a una revisión para poder atender esta nueva realidad agrícola. Y por último, presidente, quiero señalar una cosa. Sin costo fiscal, los funcionarios de INDAP merecen estabilidad laboral en sus cargos. Sin costo fiscal, una planta espejo, copiando la situación en la que se encuentran actualmente, puede ser y darle lo que por derecho les corresponde y que durante tantos años ha sido postergado. INDAP, señor presidente, no ha dejado de trabajar ningún solo día en este país. A lo menos desde que yo he asumido la presidencia, jamás hemos dejado de atender a la pequeña agricultura familiar campesina. Yo agradezco a los honorables parlamentarios que hicieron un minuto de silencio por un compañero que contrajo COVID dentro de las oficinas. Don Ramón Ramírez, que en paz descanse, funcionario de Talca. Lo agradezco, pero requiero, señor presidente, de que se reconozca a los funcionarios de INDAP, no aumentándole los sueldos. Requiero, y el ministro Fuchs me va a entender, y todos los ministros de Agricultura, y el actual ministro también, porque tenemos un compromiso, ¿no es verdad? Y sabemos la realidad, no queremos más recursos, queremos estabilidad laboral, 80 y 20, como señala el Estatuto Administrativo, sin costo para el Estado, y asumiendo un compromiso y haciendo historia. Eso, señor presidente, le agradezco enormemente la invitación y larga vida a INDAP, a su familia y a sus funcionarios. Muchas gracias, don Fernando Moraga, por su intervención, que tendremos muy en cuenta y también el señor ministro se referirá en su momento. Y a continuación le ofrezco la palabra al presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, don Ronald Baum. Tiene la palabra don Ronald Baum para su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Una pequeña aclaración. Exportadores de frutas, no solamente exportadores, solamente de fruta. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Encantado de poder colaborar en esta discusión, muy interesante. Saludar a damas, caballeros presentes, diputadas, diputados, al señor ministro y sus colaboradores. Y también un saludo muy especial, un abrazo a don Carlos Fuchs. Hace tiempo que no los veíamos, hay nieve por ahí que se trajo colocado de Italia, aparentemente. Se ve muy bien, se ve muy bien. Bueno, voy a tratar de ser muy específico y concreto para nosotros. La visión que se está haciendo, digamos, una visión holística o integrada respecto de lo que es los alimentos en el Ministerio de Agricultura y la ruralidad, para nosotros son elementos fundamentales. La ruralidad es un elemento básico de nuestra actividad
estamos junto a la ruralidad, trabajamos con la ruralidad, ellos trabajan en nuestras plantas, recibimos muchos de sus productos también, y que queremos evidentemente también seguir colaborando en una mirada que este país tiene que tener muy claro en cuanto a lo que es la colaboración mutua entre sector público, sector privado, y en ese sentido el señor ministro lo tiene bastante claro. Nosotros queremos ser un factor muy importante, un problema tan básico como el derecho humano al agua, para que nuestra ruralidad tenga ese acceso pleno que significa tener el agua potable rural, específicamente las condiciones como para tener agua lo suficientemente sana y abundante como para realizar las funciones básicas. Y en ese sentido, pasando hacia el otro extremo, y estamos hablando fundamentalmente de elementos sustentables, de sustentabilidad e inocuidad, nos interesa que la cadena alimentaria sea una función en que principalmente un ministerio tenga la responsabilidad completa. Y me refiero a lo siguiente. Efectivamente, nosotros tenemos que cumplir con una serie de condiciones que están fijadas, por ejemplo, desde el punto de vista fitosanitario por el Servicio Agrícola y Ganadero. Pero a su vez, el concepto de fitosanidad, si bien es cierto, podemos tener algunas dudas respecto de las necesidades de darle mayor fuerza y contenido al trabajo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero, también tiene que estar comprometido con lo que es inocuidad alimentaria, y en ese sentido, nuevamente reitero, creo que teniendo un solo ministerio que se preocupe del tema, vamos a tener mayor posibilidades de éxito. Y en lo que es inocuidad, también está el factor del uso de, ojalá siempre de carácter orgánico, una serie de productos, algunos químicos, que son coayudantes necesarios para que ese producto sea realmente inocuo. Pero ahí nos encontramos que la visión que puede tener salud en relación a esa materia es distinta. Si bien tenemos una agencia chilena creada hace unos años atrás, Achipia, de inocuidad alimentaria, no es menos cierto que muchas decisiones relacionadas con el uso de determinados productos que tienen que ser a su vez validados en el exterior, por cada país, el Ministerio de Salud tiene una injerencia que a veces no es muy concordante, no es muy rápida en relación a lo que debería ser. Y por lo tanto creemos que esa situación con un ministerio que se preocupe fundamentalmente en forma muy clara y completa respecto de la cadena alimentaria puede ser muy importante desde el punto de vista de poder seguir creciendo, tal como lo decía el exministro Furche, los alimentos van a ser muy necesarios, tenemos que seguir trabajando en forma unificada, unida y siempre evidentemente buscando el bien común. Yo quiero plantear ese punto porque consideramos que esta visión completa, integradora del sistema alimentario, lo asumimos como algo que es tremendamente necesario y lo apoyamos. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, don Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile. Muchas gracias por su exposición. Quiero darle la palabra al actual ministro de Agricultura, don Antonio Walker, para que se refiera a las observaciones planteadas por nuestros invitados y posteriormente los parlamentarios. Muchas gracias, presidente. No, solamente agradecer las muy buenas intervenciones del exministro Carlos Furche, de don Fernando, muchas gracias don Fernando, y de Ronald Baum. Decir que yo veo que hay una concordancia en el espíritu de unir este ministerio, ¿no? Y por supuesto, como ha planteado muy bien el exministro Carlos Furche, hay muchos temas operacionales
que vamos a tener que ir haciéndonos cargo y en ese sentido tenemos que hacernos cargo de lo que plantea el exministro Furche para que Agricultura no se vea recargado en sus funciones respecto de funciones que son de pesca. Y compartimos el principio de este solo ministerio en que reúna la producción de alimentos, y vamos a tener que delimitar muy bien, ¿no es cierto?, las funciones de estas dos subsecretarías, esta subsecretaría que le hemos llamado de la tierra y sus productos, y esta otra subsecretaría que le hemos llamado del mar y de sus productos. No puedo estar más de acuerdo que no podemos recargar más la función de INDAP y la labor que INDAP está realizando. Entonces, necesitamos un INDESPA 2.0, necesitamos un INDESPA 100% operativo, dado a que, como dice el exministro Furche, en el futuro el tema del incremento de la pobreza rural post pandemia y lo que viene, ahí INDAP va a tener una función mucho más exigente que la que actualmente tiene, ¿no? Respecto también de este rol coordinador que tiene el Ministerio de Agricultura en la Política Nacional de Desarrollo Rural, con los 12 ministerios que participan en la política, por supuesto que tenemos que, ojalá, ir teniendo más peso, ¿no? Que vaya más allá del rol netamente coordinador, ¿no? Y tenemos que ahí buscar la fórmula para hacerlo, pero creo yo que hay un tremendo paso dado, que es haber creado la Política Nacional de Desarrollo Rural, y que aquí no solamente somos un ministerio productivo, sino que somos un ministerio muy social, ¿no? Y esta política se hace cargo de ese rol social y se hace cargo de ese mundo campesino que no ha tenido esta política. También valorar que esta Política Nacional de Desarrollo Rural salió muchísimo antes que la política de ordenamiento territorial, y eso también nos llena de optimismo, y vamos a tener que ir, esta política ahora, el desafío de hacerla carne, hacerla operativa y que tenga un impacto real en el mundo campesino, ¿no? Para eso fue creada. Pero lo más bonito de este proyecto es que estamos viendo un Ministerio de Agricultura que no solamente es producción de alimentos, es también un ministerio muy social, que juega un rol muy social. Y por eso esta Política Nacional de Desarrollo Rural, que creo le va a servir mucho al sector pesquero, ¿no? Y aquí este intercambio de experiencia, de conocimiento, de operación que va a haber entre INDESPA y INDAP, también va a ser muy importante. Entonces, se habla mucho de este ministerio, este nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, como un ministerio que va a llevar a Chile a ser una potencia agroalimentaria. Sinceramente, eso no es lo que nos anima. Lo que realmente nos anima es que a través de la producción de alimentos vamos disminuyendo la pobreza rural y nos hagamos cargo de esta tremenda deuda social que tiene Chile con el mundo campesino. Entonces, esa es la riqueza que tiene este ministerio. Y decirle a don Fernando que me impresiona lo bien que se expresa y la claridad de sus conceptos para exponer, que por supuesto, don Fernando, lo invitamos juntos a revisar
los artículos que usted ha mencionado, ¿no? Lo invitamos junto a la Asociación de Funcionarios a revisar el artículo 4, inciso segundo, para ver su mejor redacción, y también el artículo 13 de la Ley Orgánica de INDAC. Encantado de abrirnos a tener una sana y profunda discusión respecto de cómo podemos ir adecuando, ¿no es cierto?, estos artículos a lo que quieren los funcionarios públicos del Ministerio y de cualquiera de sus servicios. Bueno, y lo que plantea el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta, muy importante, es que el tema de la inocuidad alimentaria es un tema muy central, que post pandemia también va a tener mucha importancia. Nosotros hemos dicho que queremos caracterizarnos como país, que queremos que nuestra mayor ventaja comparativa como país sea la inocuidad, sea la trazabilidad, sea la calidad, sea la condición y sea el sabor de nuestros productos, ¿no? Dado el tamaño que tiene nuestro país, creemos que eso es el elemento diferenciador que tienen que tener nuestros productos. Y ahí el rol del Ministerio de Salud, con nuestro Servicio Agrícola y Ganadero y nuestra Agencia de Inocuidad Alimentaria como Achipia, juegan un rol muy, muy importante. Créannos que el acuerdo que llegamos con Salud para formar este ministerio es bien inédito, ¿no? En el primer gobierno del presidente Piñera, fue muy difícil llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud, acuerdo que hoy día hemos logrado. Así es que agradecerle a los invitados sus muy buenas presentaciones, y estamos aquí para enriquecer este proyecto con las ideas de cada uno de ustedes, pero me gusta este tema de que al ir escuchando, ¿no es cierto?, expertos, gente que ha estado por tantos años dedicado a la agricultura, vemos que transversalmente esto va haciendo sentido, ¿no? Y decir también, presidente, a los amigos de pesca, que vamos a tener la oportunidad de discutir en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados los aspectos relativos a pesca, ¿no? Yo lamento que los invitados que han venido a participar a la comisión representando el sector de pesca no vean el fondo de este proyecto, que es hacerse cargo del pescador artesanal, así como INDAP se ha hecho cargo del mundo campesino, ¿no? Yo lamento que las exposiciones que hemos visto del sector pesquero digan relación con un aspecto más economicista de este proyecto. Es todo al revés. Esta Política Nacional de Desarrollo Rural es para la gente que vive en regiones, es para la gente que trabaja en recursos naturales, es para la gente que trabaja en recursos renovables, es para la gente que tenemos los mismos problemas, ¿no? Yo digo, y termino, presidente, diciendo que esta unión es lo medular. Lo primero aquí es un himno entre dos sectores de la economía que tienen muchas cosas en común, mucho más cosas en común tiene la agricultura con pesca que pesca con economía. Entonces, pregunto yo a los expositores anteriores, ¿quieren dejar la pesca en un statu quo sin cambios o queremos un cambio para la pesca, ¿no? Entonces, creo que en este ministerio, con esta Subsecretaría del Mar y Subsecretaría de la Tierra, vamos a tener mucho más posibilidades de
hacernos cargo de los problemas reales de la pesca. Pero lo primero es unirnos, ¿no? Y lo segundo es hacernos cargo de los problemas reales del sector pesquero y agrícola. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, le vamos a ofrecer la palabra a los parlamentarios que la han solicitado. El diputado José Pérez Arriagada tiene la palabra. Buenas tardes. El diputado tiene la palabra. Muchas gracias. Saludar a nuestras colegas diputadas y diputados, a la señora María Teresa, a la secretaria, al ex ministro don Carlos Fulche, al ministro actual, ¿no es cierto?, don Antonio Walker, y a nuestro amigo que no lo había conocido, ha sido el peinado que lo anduvo desconociendo, a don Fernando Moraga. Gran amigo y hombre de mucho trabajo y de preocupación por su gente. Un agrado tenerlo acá. Bueno, sin duda que todo lo que se ha dicho está muy bien, pero tenemos que seguir conversando, estimado ministro Antonio Walker, sobre el tema. Saludar a Andrés Meneses, que se encuentra por allí también, conversando más y más con los pescadores, porque hay dudas, hay un sinnúmero de situaciones e interrogantes que se plantean. Yo les he dicho, bueno, si pesca estuvo en agricultura, ¿qué ganaron ustedes en economía? Y la verdad las cosas es que no ganaron nada, al contrario, yo creo que especialmente la pesca artesanal se anduvo yendo de perdices allí, ¿eh? Pero bueno, por eso es conveniente conversar y conversar, porque es lo que yo he hecho con la gente de la 8ª región, aclarando ciertas dudas y diciendo por qué, ¿no es cierto?, existe este camino, esta atracción hacia el mundo agrícola, hacia el Ministerio de Agricultura, que va a ser un ministerio que va a tener bajo su dependencia un sinnúmero de servicios importantes y que deben pasar a ser más importantes todavía para apoyar, ¿no es cierto?, a nuestra pequeña agricultura. Pero yo veo que va a ser complicada la situación porque la cantidad de agricultores que van a quedar mirando y cómo voy a ir yo en esta parada, que no son usuarios de INDAP, creo que podemos dar un paso bien importante, ministro, que dice relación con activar aquella gerencia de microemprendimientos que tenía el Banco del Estado para que vuelva a funcionar en momentos de crisis como este, que atendía a muchos pequeños agricultores, ¿no es cierto?, y que podría atender a muchos pescadores artesanales, porque no va a ser capaz INDAP de atender a todo el mundo. Entonces, ampliemos el radio de trabajo, sumemos gente, ¿no es cierto?, a esta tremenda tarea, que es una tarea que nos va a obligar, especialmente en esta temporada que viene, a tener más cultivos en lo posible y a tener un buen rendimiento en nuestra producción agrícola, porque eso es alimentación. Pero yo creo que va a ser interesante la recepción de los pescadores de la 8ª región que vienen la próxima semana, para conocer su visión y donde veo que hay necesidad de diálogo y la cosa se va aclarando. Pero nos va a faltar conversar, ¿no es cierto?, un poquito más acerca de esto. Ahora, hemos tenido estas lluvias fabulosas, estas nieves en la cordillera, pero hemos visto cómo el agua ha inundado, ¿no es cierto?, ciudades, ha causado mucho daño, pero ese agua se ha ido directo al mar. Tenemos que pensar, porque seguramente vamos a tener algunos golpes de sequía a futuro, cómo logramos contener en embalses de mediano tamaño, ¿no es cierto?, en las pequeñas microcuencas que tenemos a lo largo de Chile, contener el agua para que no se vaya directo al mar. Y no quejarnos después de que no tenemos agua para el riego, para la alimentación de nuestra población, que es fundamental, y para tantas otras cosas que el agua es básica. Para controlar los incendios en verano, que estén cerca los embalses, ¿no es cierto? Ustedes me dirán, sí, pero es que el país no está en condiciones, habrá que pedir un crédito externo, tenemos que avanzar en esa materia, porque quedar sin agua, ¿no es cierto?, en algunos sectores importantes, es comenzar, ¿no es cierto?, a ver el fracaso de nuestro mundo agrícola, que no quisiéramos verlo en ninguna parte. Este cambio climático nos va a traer algunos inconvenientes y tenemos que ser capaces de programarnos para que enfrentemos, ¿no es cierto?, los déficits de agua que podamos tener en algunos lugares del país. Ahora, este desarrollo social de nuestro campo, de nuestra agricultura,
tiene que ir acompañado de varias cosas que yo las he planteado muchas veces y veo que no hemos avanzado en esa materia. Tenemos mucha gente en el mundo rural a los que no le hemos asignado con la facilidad y prontitud que corresponde el subsidio habitacional rural. Eso es una deuda que tenemos con el campesinado. Y ocurre una cosa bastante compleja, ¿no es cierto? La persona que no tiene casa en el campo se va de la ciudad y se va después a la ciudad y no vuelve nunca más al campo. Entonces esto lo vengo planteando hace tiempo y es un tema que tenemos que conversarlo con el nuevo ministro de Vivienda para que nos preocupemos de este tema y no le vayamos a preguntar cosas que no corresponde a la gente campesina, a preguntarle si tiene luz y si tiene agua. ¿Cómo va a tener luz y agua si no tiene casa todavía? Esa es la consulta que se hace de parte de Servio en muchos lugares. Entonces, tenemos que avanzar en esta materia y no había saludado a don Ronald Baum, que dio una excelente disertación. Aprovecho de saludarlo y felicitarlo por el trabajo que hace, ¿no es cierto?, el mundo frutícola con una tremenda cantidad de productos que se exportan a distintos lugares del mundo. Así que es una organización que tenemos que atenderla también con mucha delicadeza y ojalá que sigamos, ¿no es cierto?, exportando nuestra producción. Es lo que yo quería plantear, estimado presidente, y decirle que, bueno, vamos viendo qué podemos hacer, cómo juntamos más brazos para hacer mejor las cosas. Yo creo que esa conexión que debe tener nuestro ministro de Agricultura con el Banco del Estado para ver cómo potenciamos a la agricultura y a la pesca artesanal con el apoyo de los microemprendimientos, de la gerencia que había, ¿no es cierto?, en el Banco del Estado y capaz que siga existiendo todavía. Muchas gracias. Gracias, diputado Pérez Arriagada. A continuación tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia. Tiene la palabra el diputado Urrutia. Gracias, presidente. Estoy con bastante mala conexión. Bueno, primero que nada, saludarlo a usted, presidente, a todos los integrantes de la Comisión de Agricultura, a Carlos Fuchs, que hace tiempo que no lo veía. Ministro, ¿cómo está? Gusto saludarlo al ex ministro, digamos. Y además se dejó barba, ¿no? Se le vinieron los años de encima con eso. Al ministro de Agricultura, a Fernando Moraga, a Ronald Baum, bueno, y a todos los que están en este momento en la Comisión de Agricultura. No pude oír todas las exposiciones porque pasó un viejo por acá fuera vendiéndome camarones de barro. Entonces pasé a comprar unos poquititos. Así que me salté por ahí las exposiciones. Pero en fin, junto con saludarlo, que era lo principal que quería hacer, presidente, pedirle que, no sé si la biblioteca del Congreso, la María Teresa lo puede ver eso, que busquen legislación comparada con los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque yo en estos momentos soy el primer vicepresidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano. Chile participa muy fuerte en el Parlamento Latinoamericano. Muchos diputados y senadores lo hacen. Y la comisión, por lo menos desde que yo estoy participando, o sea, alrededor de 18 años atrás, siempre se ha llamado Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y tengo entendido que casi todos los países latinoamericanos, la Comisión de Agricultura está integrado a Pesca. Pesca no está en Economía como estaba aquí en Chile, sino que está en la Comisión de Agricultura. Y por eso me parece importante saber qué es lo que ocurre en el tema latinoamericano, porque si efectivamente es así, como lo tiene integrado hoy día el Parlamento latinoamericano, me parece que lo lógico es precisamente que así se mantenga también acá en Chile. Es muy raro que en un solo país de Latinoamérica haya un ministerio distinto, digamos, a lo que hay en todos nuestros alrededores. Por lo tanto, eso me gustaría que por favor lo pidiera el presidente. Agradecer, por supuesto, las exposiciones de cada uno de ustedes. Yo no tengo ninguna duda de que, y comparto plenamente con el ministro de Agricultura el tema del INDAP, de no solo el INDAP agrícola, sino que el INDAP pesquero. Recordemos que aprobamos una ley al respecto de eso, digamos, y precisamente yo creo que a pesca le va a ir mucho mejor en el Ministerio de Agricultura que lo que le está yendo hoy día en el Ministerio de Economía. Muchas gracias, presidente. Que esté muy bien. Gracias, diputado Ignacio Urrutia. Yo creo que vamos a pedir entonces a la biblioteca un informe comparado sobre los distintos ministerios de Agricultura. Algo se dijo la representante de la FAO aquí,
hizo una exposición de cómo era el ministerio en distintas partes del mundo. Me acuerdo Sudáfrica, en que está integrado, y en Brasil también, el Ministerio de Agricultura y Pesca. Pero vamos a pedirlo a la biblioteca para tenerlo a disposición de las parlamentarias y parlamentarios. Ofrezco la palabra. No sé si la diputada Jenny Álvarez quiere. Sí, diputada Jenny Álvarez. La palabra, por favor. Tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones también. Es bien enriquecedor cada vez que vamos escuchando los diferentes puntos de vista. Decirle al exministro que se ve bien con la barba, no le haga caso a Ignacio Urrutia, ¿ah? Porque la verdad es que todos sabemos cómo empezamos con el proyecto y con la suma urgencia, que la verdad es que nos complicó a todos, ¿ah? No había información del proyecto, Pesca y los actores no estaban informados, entonces yo creo que es importante la discusión que se está dando y todo lo que se ha ido recogiendo en este tiempo. Saludar también a don Andrés Meneses, que lo veo ahí, que hace un rato no se veía. Un gusto. Importantísimo que se vaya a la Comisión de Pesca. Muy importante, ministro, porque ahí se tienen que aclarar los puntos y se tiene que tener todos los insumos que como decía el exministro, ¿cierto? La parte operacional tiene que clarificarse para que podamos ir avanzando con este proyecto. Reiterar, ¿cierto?, que puedan estar la próxima semana las dos mujeres de la pesca artesanal para que puedan exponer. Y eso, por la verdad, valorar y agradecer las exposiciones y ir trabajando en este proyecto que ha sido un poco complejo. Me gustaría que me aclare, presidente, cómo cuando se vaya el proyecto a pesca, vamos a seguir discutiendo parte del proyecto aquí, vamos a seguir recibiendo invitados después. ¿Cuánto tiempo se va a pesca? ¿Tenemos claridad con los tiempos? Eso también me complica, me preguntan, perdón. Presidente, no sé si me contesta. Muy bien. Bueno, yo entiendo que despachado el proyecto de la Comisión de Agricultura, se va a la Comisión de Pesca. Es decir, pero acá lo vamos a votar. Claro, yo creo que acá, sí, acá se vota, se despacha el proyecto y va a la Comisión de Pesca. Diputada Jenny Álvarez, ¿algo más? Gracias. No, eso. Muy bien. Gracias. Diputado René Alinco, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los presentes, señor ministro. Un saludo desde Valparaíso. Estamos acá. Bueno, yo la verdad es que trataba también a mi manera de informarme sobre el proyecto del gobierno de fusionar o de llevar o trasladar el tema pesca, agricultura y a la vez ahí crear una subsecretaría de agricultura. Yo, entre más me informo, más convencido estoy que esto va a ser un error estratégico para la economía, principalmente el sector pesquero, por no decirlo un error histórico. Es cierto que los tiempos han cambiado, pero eso no significa que tenemos que copiar, o como dice un amigo mío en Aysén, remedar todo lo que los gringos hacen. Porque ellos vienen de vuelta, ellos tienen muchos años de vida, sus países, sus continentes. Y las culturas, y si hay algún antropólogo o algún sociólogo, los que me están escuchando, podrá explicarse mejor lo que yo quiero decir, sus culturas son diferentes.
Y la cultura chilena tiene sus particularidades. Será tal vez producto de la cordillera, o tal vez será producto de este mar Pacífico que nos baña. Y ese es el problema. Y dentro de nosotros mismos también tenemos culturas y costumbres diferentes. No es lo mismo un campesino del norte del país que un campesino de la Patagonia. No es lo mismo un pescador artesanal del norte del país que un pescador artesanal de la Patagonia. La geografía es diferente, es el mismo mar Pacífico y todos somos chilenos, es un país unitario, pero somos diferentes. Tienen mar abierto para el norte los viejos. En la Patagonia, Aysén, por ejemplo, nuestro mar es diferente, con canales, fiordos, etcétera, islas. Por lo tanto, la forma de vida es, por lo consiguiente, diferente. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como políticos? O el Estado. Una de las cosas que tiene que hacer un país para su engrandecimiento, su fortalecimiento, es justamente respetar las culturas que esos países tienen. Y esa es nuestra principal obligación. El Estado chileno, con el gobierno de turno, y nosotros hoy día como parlamentarios, tenemos la obligación de respetar nuestras culturas. En el caso de los pescadores artesanales, yo diría milenaria. Yo creo que también aquí, y eso es lo que yo quería preguntar por su intermedio, señor presidente, al señor ministro, si a este proyecto, si es tan importante este proyecto, es tan decisivo, y para que este proyecto funcione, sin lugar a dudas que las partes involucradas o los incumbentes deben y tienen que ser consultados. Deben y tienen que ser consultados. Es la esencia de la democracia. A lo mejor yo estoy totalmente equivocado. Y los viejos de las caletas, viejos con cariño, desde Melinca a Tortel, en Aysén, a lo mejor se sienten plenamente identificados y van a estar de acuerdo con este proyecto de llevar la pesca al Ministerio de Agricultura. A lo mejor estoy equivocado, o en otras partes del país. Por lo tanto, yo, si es que hay intención real del gobierno y del Ministerio de Agricultura, y en particular del Ministro de Agricultura, de que este proyecto sea un buen proyecto nacido desde el corazón o con la participación del pueblo, yo primero le quitaría la suma urgencia. Y trataría en lo posible, y con el respeto al señor ministro, porque sé que es un hombre de terreno, lo invitaría a recorrer las caletas de Chile, porque creo yo, por el trabajo de vida y la vida que tiene el señor ministro, fundamentalmente su vida se ha traducido en el sector agrícola. Entonces yo creo que es importante esta cosa porque, insisto, yo creo de que a diferencia de copiar lo que otros tienen hecho, porque el problema de la sobreexplotación de las riquezas del mar, no solamente del mar Pacífico, sino de los otros mares, ¿cierto? La sobreexplotación ha sido tan brutal que hay crisis y hay conflictos de sobreexplotación en gran parte de los países del mundo. Por lo tanto, yo quiero de que este proyecto sea lo mejor posible, y para que no nos equivoquemos, tenemos que preguntarle a la gente simple, a la gente sencilla, a la gente que vive en el mar, a la gente que vive en la agricultura. Son mundos aparte, a lo mejor un tiempo estaban en el mismo ministerio, pero yo creo que hoy día lo que se necesita es fortalecer lo que existe ya en la agricultura, fortalecer INDAP, fortalecer el SAC, etcétera, todos sus diferentes subsecretarías, ¿cierto? Diferentes departamentos que tiene el Ministerio de Agricultura. Y creo firmemente de que en estos nuevos tiempos que se vienen,
la pesquería en su conjunto. Me refiero yo a los pescadores artesanales, los pescadores del norte, del sur del país. La industria pesquera debe y debiera tener un solo gran ministerio. Ahora que lo único que yo rescato de este proyecto hasta este momento, y no es burla ni nada, es el título. Me gusta el título Nuevo Ministerio o Ministerio de Agricultura y los Alimentos, porque esa es la tarea del Ministerio de Agricultura. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Alinco, desde Valparaíso. Y a continuación tiene la palabra el diputado Jorge Radke, desde Traigen. Gracias, señor presidente. Saludar a todos los participantes de esta comisión, diputados como también ministros, exministros y quienes hoy día han expuesto. A ver, ya lo señalamos en una comisión anterior que el límite para poder determinar a qué ministerio depende cierta actividad claramente no es preciso. El tema de la pesca ha generado claramente una situación compleja. Por otro lado, la gente perteneciente al ámbito forestal también quiere un trato especial y no estar dentro del ministerio sin tener una subsecretaría. Claramente, cuando hablamos de alimentos, lo forestal va quedando como un poco de lado, si bien es cierto está ligado al tema de la producción, en el tema agrícola, pero va quedando un poco marginado. Y claramente cuando hay proyectos de esta naturaleza siempre está el temor a los cambios, qué es lo que va a venir, cómo se va a asumir. Agricultura asume muchas más responsabilidades respecto a este tema. Sabemos que la pesca en nuestro país es una actividad importante, es una actividad que está bastante bien organizada. Cuando los pescadores se movilizan, generan bastantes inconvenientes, por así decirlo, respecto de las demandas que ellos están presentando. Entonces, también el Ministerio de Agricultura tiene que tener en consideración que a futuro los servicios del agro que están instalados en un determinado lugar van a tener que recibir a los pescadores cada vez que hay manifestaciones, cada vez que hay demanda, y es un tema que no es menor, teniendo presente de que cada vez que se genera una dificultad, no solamente el problema se relaciona con esa actividad propiamente tal, sino que también puede involucrar y generar dificultades por otro lado. La pregunta es justamente eso, si el ministerio tiene presente ese tipo de cosas, que aquí va a asumir una responsabilidad muchísimo más grande, y hoy día la pequeña agricultura puede ir quedando un poco marginada cuando el ministerio tenga que abocarse a resolver temas que hoy día no es de su competencia, porque están en otro ministerio, particularmente el tema de pesca, en economía, y con ello pueda dificultar el funcionamiento de lo que significa las demás áreas agrícolas propiamente tal, ¿no es cierto?, el tema ganadero, el tema frutícola, que Chile ha ido creciendo importantemente y es un tema de entrada de divisas para nuestro país. Entonces, la idea es que finalmente genere un beneficio y no una dificultad donde a futuro las mismas personas que están trabajando hoy día en el ministerio van a tener que asumir mayor cantidad de responsabilidad y con ello descuidar lo que hoy día se está desarrollando, que creo yo que en todo caso ha traspasado distintos gobiernos y la política se ha mantenido y los resultados han sido en general positivos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jorge Radke. El señor ministro el señor ministro Antonio Walker ha pedido la palabra y les pido prorrogar por unos 15 minutos para poder ir cerrando, porque a las 17:30 ya tenemos otra comisión. Tiene la palabra el señor ministro Antonio Walker. Gracias, presidente. Por su intermedio, decirle a mi coterráneo René Alinco de Puerto Sánchez, que lo saludo cariñosamente. De aquí todavía me debe un cordero al palo en Puerto Sánchez, que se comprometió públicamente, y aquí estamos esperando coterráneo. Bueno, nosotros con Sauerbaum llevamos el vino de Ñuble, señor ministro. Bueno,
Encantado. No, decir que, bueno, yo creo que lo que ha decidido el comité del parlamentario de llevar este proyecto a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, presidente, por su intermedio decirle al diputado Linco que vamos a tener la oportunidad ahí de discutir en profundidad respecto de los beneficios que esto tiene para el sector pesquero. Yo creo que ha sido una buena idea seguir discutiendo, es una idea por lo demás propuesta por el comité parlamentario, discutiendo el tema pesca en la Comisión de Pesca, ¿no? Yo creo, presidente, que ya hemos escuchado a gran parte de la agricultura. Hemos tenido a gremios, hemos tenido confederaciones campesinas, hemos tenido a los funcionarios del ministerio, hemos tenido mucha gente y creo que hemos tenido un buen debate respecto de lo que esto significa para agricultura y creo, y con todo gusto, vamos a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados a reflexionar del sector pesquero. Yo me hago la pregunta también, ¿por qué el sector pesquero va a estar mejor en la economía que en este ministerio? Yo no he oído razones a ese respecto, ¿no? Creo que no se ha dado ninguna. No se ha dado ninguna. Entonces, pero bueno, vamos a tener ese debate ahí, encantado de recorrer todas las caletas que podamos recorrer y conversar con el sector pesquero, y creo, y estoy seguro, que el idioma es el mismo, si somos todos de regiones, bueno, creo que vamos a tener mucho en común, pero encantado de tener ese debate. Por su intermedio, presidente, decirle al diputado Linco en la Comisión de Pesca, bienvenida el debate, la discusión, todos los que estamos aquí creemos en la democracia y tengamos el debate. Pero yo insisto que estamos privando al sector pesquero de estar mucho más cómodo en un ministerio que vamos a tener desafíos comunes muy importantes, ¿no? Y también decirle al diputado Jorge Radbeck que no le tenemos miedo a las responsabilidades que asumimos en el Ministerio de Agricultura. La agricultura hace mucho tiempo que necesita un ministerio con mucho peso político, con mucho peso económico, con peso social. Creo que ambos sectores le van a dar una importancia a este ministerio muy potente, ¿no? En cantidad de empleos que vamos a generar, en lo que vamos a exportar, en fin. Los ministerios es muy importante tener peso político. Yo creo que al fin la agricultura va a tener el peso político que se merece tener, ¿no? Al unirnos con pesca. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Yo quiero, diputada Jenny Álvarez, para ir concluyendo. Tiene la palabra. Cortito, presidente, gracias. No, decir que bueno, el sector pesquero, la verdad es que igual creo que puede entender o está entendiendo que tener un solo ministerio de alimentos en general, ¿cierto? Como lo acaba de plantear también el exministro, yo creo que puede ser, viendo las experiencias de otros países, puede ser algo importante para la realidad de nuestro país. Pero como el ministro dice que por qué van a estar mejor, que no entiende ningún argumento de por qué van a estar mejor en el Ministerio de Economía, el sector pesquero también no entiende, los pescadores artesanales, no ha tenido ningún argumento tampoco que les asegure
qué va a estar mejor en este nuevo ministerio que se está creando. Yo creo que ahí es donde tenemos que aclarar cuáles son los puntos y cuáles son los beneficios de estar todos en un solo ministerio de alimentación, ¿cierto? Ese es un punto importante que lo han repetido. También así, cuando el ministro manifiesta su preocupación por traer a la pesca a este ministerio, ¿cierto? Y que donde expresa que se va a ver beneficiado, también tenemos esta otra mirada que hemos visto en la discusión de que todas las áreas del sector del agro tampoco han mostrado convencimiento con esta propuesta, que si bien en general puede llegar a ser buena, que lo he planteado otras veces, pero tampoco ellos tienen un convencimiento en todas las exposiciones que hemos visto aquí. Es un tema que vamos a trabajar, yo estoy dispuesta a trabajarlo, pero me queda eso de que tenemos que tener claridad en el proyecto en sí para que la gente tenga argumentos válidos para sentirse atraída de estar en este nuevo ministerio. Hoy día no estamos convencidos y eso es lo que me imagino tenemos que trabajar, ministro. Eso, presidente, gracias. Muy bien, diputada Jenny Álvarez. Bueno, yo quiero agradecer a todos nuestros invitados, al exministro Carlos Furche, que ha expuesto en esta sesión, a don Fernando Moraga también, representando a los funcionarios de ITAP, a don Ronald Baum, representante de la Asociación de Exportadores de Frutas de nuestro país, un rubro muy, pero muy importante, y decirles que nosotros ya teníamos invitados a varios expositores en materia de la pesca. Vamos a cerrar con eso, como también algunos invitados del mundo del forestal que también quieren exponer para la próxima sesión, que puede que sean 2, porque eso es una lista bastante importante, así que, y con eso ya estaríamos cerrando en nuestra comisión la discusión. Hemos escuchado a muchos expositores y creo que cada parlamentario ya se ha formado su juicio sobre esto, y en materia de pesca esto se va a seguir discutiendo en la Comisión de Pesca, de manera que vamos a escuchar a los que ya había invitado la diputada Jenny Álvarez, el diputado José Pérez Arregada, y a los que están invitados también en el mundo forestal. Este es un proyecto tremendamente trascendente, le hemos tratado de dar la mayor relevancia en esta comisión, así que yo agradezco a nuestros expositores y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.